Hola, buenas tardes, chavales. Buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora me estéis viendo. Bueno, hoy vamos a ir con un tutorial para SketchUp para suavizar los bordes de los círculos que dibujemos. He visto que hay alguna gente que tiene problema con esto y voy a explicar cómo solucionarlo rápidamente. Bueno, pues primero de todo vamos a explicar el origen del problema. Cuando generamos un círculo, cuando ampliamos, vemos que según vamos haciéndolo más grande, vamos viendo unas líneas rectas que van conformando el círculo. Cuando lo soltamos el círculo, podemos ver cómo estas líneas rectas conforman el círculo. Aquí se aprecia bastante. Y si cogemos la regla, por ejemplo, podemos ver cómo se seleccionan estos puntos y podemos ver la distancia de estos puntos incluso, de las líneas de punto a punto. Entonces, ¿cómo hacemos para suavizar esto y que no se aprecien? Pues si no tenéis ninguno de estos menús abiertos, que yo tengo aquí normalmente, todos esos menús están en la herramienta ventana, que tenemos información del modelo, información de la entidad, materiales y componentes. Bueno, pues yo en este caso utilizo información de la entidad. Nos vamos a información de la entidad y nos va a dar datos de lo que tengamos seleccionado en ese momento. Si seleccionamos un relleno, nos va a dar el área de ese relleno, la capa en la que estamos. Y si seleccionamos unas aristas, nos va a dar, o un contorno, nos va a dar la capa en la que está, el radio que tiene y los segmentos. Y con lo cual nos va a calcular una longitud. Pues ahora nosotros le vamos a cambiar los segmentos, le vamos a poner 50. Con lo cual ya hemos suavizado bastante. Si ampliamos, vemos que todavía se pueden apreciar bordes, entonces lo podemos suavizar más. ...70... le podemos poner 100. El problema es que cuanto más segmentos pongamos, más va a tardar en calcular SketchUp todo lo que fabriquemos con más segmentos. O sea, si generamos un círculo con un cilindro, bueno, no pasa nada. Para SketchUp no es mucho para calcular, pero si generamos 16.000 círculos, ahí ya SketchUp empieza a tirar más memoria y bueno, pues ya vemos que aquí la superficie sale más suave. Si no hacemos esto, bueno, aquí hemos visto todos los segmentos que componen lo que es el círculo y ahora pues el cilindro. Si no realizamos esto y hacemos un círculo con las mismas características, vemos que nos hace unas rectas por todos lados, que son lo que no queremos. Bueno, hay gente que le puede servir dependiendo del diseño que esté haciendo, pero en este caso este tutorial está hecho para la gente que no lo... Si lo queremos suavizar después, no nos va a dejar. Lo tenemos que hacer antes de extruir. Entonces, antes de extruirlo, suavizamos, damos al intro una vez que hayamos puesto el número y ya podemos extruir y ya tenemos un objeto suavizado. Si queremos aplicarle color, nos vamos a materiales y ya tenemos nuestro objeto suave con los bordes suavizados, que para impresión 3D pues nos viene mejor y va a hacer trabajar menos a la máquina. Va a hacer trabajar menos a los motores, porque al tener menos superficies rectas, a los motores eso le viene mejor. Al ser más suave, trabajan con más flow, con un flujo mejor. O sea que espero que os haya gustado el tutorial y si tenéis alguna duda o algún tutorial que queráis algún tema que desarrolle aquí en SketchUp o otro programa, pues nada, comentadme y os resolveré la duda lo antes posible. Bueno, que tengáis buen día, buenas tardes o buenas noches.
Un saludo a todos. Hasta luego.